En el debate político que se dio en Chota, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, lanzó una propuesta que es limitar la exportación a productos que vienen del extranjero, que compiten con productos que se producen aquí en nuestro país. Esto, para muchos analistas, ha hecho que salten las alarmas, ¿no? La última vez que se probó ese tipo de medidas fue en el primer gobierno de Alan García, lo que generó escasez, generó especulación e inflación, ¿no? La inflación galopante que vivimos en la segunda mitad de la década de los años 80. Esto se hace con la intención de promover el consumo de productos peruanos, de impulsar la industrialización, la industria peruana, bloqueando de alguna manera el ingreso de productos extranjeros que pueden competir de mala manera con los peruanos, pero la fórmula no ha funcionado. Y no ha funcionado donde se ha aplicado. Donde se ha aplicado termina por no funcionar. Vamos a hablar de este tema. ¿Cuáles podrían ser las implicancias de poner en práctica este tipo de medidas con Jorge Guillén, que es profesor de SAN y ya está con nosotros? Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, fórmula repetida que no ha funcionado y que se intenta finalmente que tenga resultados distintos una vez más, ¿no? Sí, sobre todo cuando hemos avanzado bastante en el Tratado de Libre Comercio, hemos, por varios años, desde la época del 2007, primero fue Chile el que avanzó, luego nosotros también hemos firmado tratados de libre comercio con China, con Europa, con Chile, incluso países como Colombia tuvieron problemas con Venezuela, que era su principal socio, pero fue una bendición disfrazada, porque se pudieron abrir hacia el comercio internacional de Europa y de Estados Unidos, dejando de lado el grupo andino, ¿no?, que tenían esa conexión, y también tuvieron más contacto con nosotros. En realidad, abrir sus fronteras, la teoría económica te dice, según los modelos, que te permite llegar a una canasta de consumo mejor para el consumidor. Hay bienestares, no hay ganancias con el comercio internacional. Si cerramos las fronteras es un poco complicado, porque ni Estados Unidos lo hace, que es proteccionista, es uno de los más proteccionistas del mundo. Cerrar las fronteras es más difícil para nosotros, ¿no? Porque nosotros no podemos producir de todo, como si Estados Unidos. Estados Unidos tiene la ventaja absoluta. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Tenemos nuestra canasta de producción es bien limitada. Claro. Petróleo, por ejemplo. Petróleo, la mayor parte la importamos. Somos productores de petróleo, pero es un petróleo pesado, azufroso, no es alcalino. Entonces hay que procesarlo. Y solamente con lo que está en el norte y en la selva alcanza para una parte de la matriz de producción, y la tenemos que traer de Texas, ni siquiera de Ecuador o de Colombia. Entonces es bien difícil aplicar ese modelo. Lo hemos, como tú mencionas, el modelo Frevis, ¿no? ¿Hay algún producto, Jorge, en el cual seamos absolutamente autogestionarios, que nos podamos valer con lo que se produce en el país y no necesitemos una cuota de importación? El petróleo es uno de los más complicados, es una balanza comercial deficitaria, no producimos, pero traemos de fuera. Somos 30 millones de peruanos. Yo no veo un producto que quizás solamente alcance para el Perú, quizás textiles, aunque hay, digamos, si es que a uno le prohíben la importación de algunas marcas o de otros textiles, pues no nos queda que Gamarra, no nos queda que Trujillo, Calzado, por ahí. Podría ser que abastezca, pero hay esas diferentes heterogeneidades de preferencia del consumidor, en las cuales algunos prefieren irse de viaje y traerse la ropa, que muchas veces algunas ropas están mucho más baratas en otros países, ¿no? Claro. Pero maíz, por ejemplo... los años 80, ¿no? No, y hasta ahora, ¿no? Incluso lo que se han ido a vacunar están trayendo ropa, ¿no? Por eso los dólares se van, ¿no? Sí. Y el tipo de cambio sube, ¿no? Porque se necesitan dinero para comprar algo que allá está, la marca X está a un tercio, ¿no? Sí. Y el maíz, por ejemplo, lo importamos también de Argentina, ¿no? Huancayo lo produce, porque ese es un producto que necesita las 4 estaciones marcadas. No tenemos esas 4 estaciones marcadas solamente por ahí en Huancayo, y por eso es que no abastece. Huancayo no abastece a todo
el Perú. No es como Estados Unidos, que abastece a nivel mundial, que es la primera potencia en maíz, en Kansas, Indiana, que tiene unos tipo Huancayo plano y las 4 estaciones, un territorio apropiado. Acá el granero de Sudamérica es Argentina. Entonces lo traemos. ¿Qué es lo que comen los pollos, pues, no? Y ese insumo del pollo, de harinas, del pan, y está subiendo su precio porque el dólar está más alto y este insumo se ha vuelto más caro. Entonces, todas estas señales del tipo de cambio también que se reflejan en la inflación te dicen que todo lo traemos de afuera, todos los insumos, muchas veces, y productos finales vienen de fuera. ¿Y es posible aplicar estas medidas en nuestro marco legal que está lleno, como tú decías al inicio, de tratados de libre comercio, o habría que renunciar a ellos finalmente? Sí se puede, bueno, habría que terminar, no sé cómo si legalmente se puede, digamos, suspender el Tratado de Libre Comercio, volver a revisar. Si lo volvemos a revisar, no está en la Constitución, ¿no? Pero si lo volvemos a revisar... Porque además eso lo hace el Congreso, ¿no? Ni siquiera el Ejecutivo. Los tratados internacionales son aprobados en el Congreso. Sí, así es. Igual que Estados Unidos lo aprobó con el Senado, ¿no? Y en ese caso también igual, hemos quedado nosotros en un acuerdo y no lo estoy reconociendo, entonces allí lo que puede suceder es que nuestro inversionista se va a cansar de nosotros y va a ir hacia Colombia, va a ir hacia Chile, ¿no? Y vamos a perder. Acuérdate también en los 80s con Alan García, él tuvo un tema con la deuda externa que dijo que no le iba a pagar y nos declararon inelegible. Y eso nos representó una caída en el PBI en toda la famosa década perdida de América Latina y del Perú, ¿no? Sí, estaba leyendo, por ejemplo, que en el caso de bienes de capital importamos poco más del 75%, ¿no? O sea, imagínate qué pasaría allí si es que se cierran fronteras. Claro, los ascensores, por ejemplo, ¿no? Que cuando uno hace construcción, inversión pública, que es muy importante como motor de crecimiento, tanto privada como pública, muchos de los componentes como el ascensor viene con 6-7 meses de anticipación del extranjero, de Alemania, que son los mejores ascensores, hasta de China, ¿no? Y eso también me parece raro políticamente, porque si vas a prohibir la importación y te vas a cerrar tipo Albania o tipo Cuba, nuestra relación comercial con China es muy fluida, entonces también no vamos a pelear con China. Eso como que me deja en duda políticamente esa propuesta, ¿no? Porque supuestamente... Y además cuando tú los castigas a ellos cerrándole tus fronteras, ellos te van a cerrar las fronteras también a productos que se exportan desde acá hacia allá, ¿no? Claro, ahí ya dejando un poco de lado la parte técnica, yo creo que políticamente, ¿quién va a ser nuestro sostén? Ya no va a ser Estados Unidos, ya no va a ser Europa, España, es China o Rusia. Y a ellos también le vamos a cerrar la frontera, y la canasta básica de consumo de ellos no tiene mucho que ver, no es comparable pues con la americana o la europea. Son canastas básicas de consumo diferentes, ¿no? Y diferente calidad también. Sí, pues. Bueno, esperemos que este tipo de ideas no prosperen, ¿no? Finalmente. A lo que ha tendido el mundo en los últimos años es más bien a abrirse, ¿no? Hacer un mundo más global. Sí, hay mucho camino por recorrer ahí. También, como dices tú, el Congreso tiene que darle la aprobación, y estos dos candidatos finalistas no tienen una mayoría en el Congreso. No por lo menos para hacerlo solos. Así es. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias, como siempre. Un placer conversar contigo. Gracias. Jorge Guillén, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.